Diputado Blanco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, brevemente, no va con este tema, con el fondo de la cuestión de la ley, que lo expresaba bien la diputada Catalini, el diputado Boscarol, Martínez, Delfrade. Simplemente recordar que este es un proyecto que viene ya del año pasado en esta legislatura, que atravesó las dos, la legislatura anterior y esta, y tuvo dictamen de 3 comisiones, y en el cual fue discutido en ellas. Yo me quiero detener en este aspecto. Yo quiero rescatar, en este caso, e insisto en este punto, en el rol que se ponen legisladores de diferentes partidos políticos para encontrar consensos en temas de este calibre. Porque esta Cámara y esta legislatura tiene una linda tradición que vale la pena recordarla. El diputado Luis Rubeo fue testigo de este proceso, como otros que han estado en esos periodos. Y quiero referirme a 2 cuestiones que para mí son centrales porque son constitutivas de las políticas sociales y las políticas de protección de la provincia de Santa Fe, y que fueron iniciativas que surgieron de este recinto. Hablo del año 2009, y cuando se sancionó esta Cámara la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 12.967. Esa ley no fue una simple adhesión a una ley nacional, a la 26.061 que se había aprobado en el 2005, sino que fue una ley santafesina, adaptada a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema de políticas sociales, a nuestro sistema federal en el rol de los gobiernos locales y el gobierno provincial, y fue una ley que fue iniciativa de diputados de esta Cámara, y en la cual hubo una importante discusión política con el Ejecutivo de ese entonces, del Frente Progresista, en función de cómo la provincia adhería a esa ley. Y hubo un debate profundo, y hubo puntos de acuerdo, y se alcanzaron iniciativas que pudieron eso converger en una propuesta de ley que yo creo que el resultado, a los autores de la iniciativa, el Ejecutivo de ese momento, el texto frío de la ley, tal vez no conformaba de origen a las expectativas de cada uno de los sectores, pero que visto a la luz de los hechos, más de 10 años después, fue una gran ley. La 12.967 es una gran ley y que tiene plena vigencia en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Y surgió de ese diálogo y de esa tensión positiva, esa tensión de las diferentes miradas de la política que logran sintetizarse en una ley y que esta Cámara tuvo mucho que ver. No fuimos meros espectadores de la adhesión de una ley nacional, no fuimos meros levantamanos de un mensaje del Ejecutivo de turno, sino que hubo una síntesis política entre legislatura y Ejecutivo, y en ese momento organizaciones sociales y organizaciones académicas, en las cuales pudimos construir esa ley con audiencias públicas, y que después fue un proceso de reglamentación y un proceso de llevarlo a la práctica, que hasta el día de hoy lo seguimos trabajando. Pero es un muy buen ejemplo reciente para tener en cuenta por qué es importante la síntesis entre legislatura y Ejecutivo. Otro ejemplo reciente, presidencia del diputado Rubeo de esta Cámara, 2013. Cuando esta Cámara sanciona la ley 13.348, la ley de prevención y de erradicación de la violencia de género. ¿Se acordarán los que estuvieron presentes en ese recinto? Una ley con una fuerte politización, una ley que no había sido un mensaje del Ejecutivo, una ley que sí fue más una adhesión a la ley nacional que se había sancionado unos años antes, pero en el cual, en ese lugar, a mí me tocaba estar dentro del Ministerio de Desarrollo Social, no habíamos sido convocados al debate por la sanción de esa ley, no habíamos sido parte de la actividad legislativa para ver cómo esa ley tan importante se implementaba en la provincia de Santa Fe, y una decisión política de las mayorías de ese momento en la legislatura, del Senado y de la Cámara de Diputados, en aprobar en esa ley 13.348. Y se aprobó, y las gradas estaban llenas, y hubo un momento de euforia, y particularmente el movimiento de mujeres del Partido Justicialista, me acuerdo que cantaban en la tribuna, la ley es nuestra, y se aprobó. Y lo laburamos, y esa ley la reglamentamos en menos de 180 días. Y la pusimos en vigencia en menos de 180 días. Y con la ministra Bifarello y con la directora de Política de Género, Mercedes Martorell, de ese momento, una ley que no había sido mensaje del Ejecutivo, que no habíamos sido convocados al debate, tomamos la posta y la pudimos reglamentar en 180 días. Esto parece algo fácil de decir, pero la ley nacional tardó más de 2 años en reglamentarse y ponerse en vigencia.
Y fue una ley que, vista a la luz de los años sucesivos, fue una gran ley para Santa Fe, porque nos ordenó y nos permitió construir dispositivos que con defectos, con fallas, pero son dispositivos que tienen una lógica y un marco jurídico que los ampara y que nos permitió desarrollar una política de prevención de la violencia de género que rige hasta el día de hoy, en esta legislatura. Tercer ejemplo, uno que me toca de cerca, que es un debate inconcluso. La iniciativa por la protección integral de las personas mayores, que esta Cámara la votamos 3 veces. Me tocó presentarla junto a una iniciativa que presentamos desde el bloque del Frente Progresista en la legislatura pasada. No fue un mensaje del Ejecutivo, el gobernador de ese entonces, Miguel Lifchit, nos acompaña en la presentación. Logramos una media sanción una vez, no nos pusimos de acuerdo con el actual ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, sobre cuál era el formato que debía estar anclado el sistema. La cuestión es que ahora estamos de vuelta con una media sanción y esperando que se convierta en ley. Un tema que no forma parte de la agenda pública porque lamentablemente el sector de las personas mayores, si bien ocupa mucho espacio en los medios de comunicación, cuando son estafados, cuando son vandalizados, cuando son precarizados, no tienen ni por parte de la academia ni por parte de las organizaciones sociales una puesta en la agenda pública que amerite, como la niñez o como el género, que sea un tema de prioridad de la política pública. Y en eso hay una deuda pendiente, evidentemente, que tenemos en Santa Fe, pero a nivel nacional, porque también es una deuda de las personas mayores a nivel nacional. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos ejemplos concretos, no del siglo XIX, sino con muchos actores acá presentes, con muchos actores que estuvieron en la legislatura y que ahora están en el Ejecutivo, en el cual la construcción de leyes de alto impacto social y que modifican estructura del Estado para pensar políticas sociales se hacen de una simbiosis, se hacen de una síntesis entre iniciativas legislativas e iniciativas del Ejecutivo. Y por lo menos dos de ellas son resultados muy importantes para los santafesinos y santafesinas. Con lo cual, digo, tenemos media sanción en esta Cámara el día de hoy. Bienvenido sea. Es un paso hacia adelante. Que esta ley no tenga votos negativos es un paso hacia adelante. Ojalá que el gobernador anuncie la puesta en marcha de una política para este sector en breve. Bienvenido sea. Si nos convoca, ahí estaremos para expresarle nuestra posición sobre ese tema. Y trabajemos para que esto se convierta en ley en el Senado. Y si hay que hacerle modificaciones y mejorar la ley en el Senado, bienvenido sea. Hagámoslo. Pero vale la pena el ejercicio. Porque el ejercicio no tiene que ver con la chiquita de quién se le ocurrió la idea, o si la semana que viene hay un anuncio, o quién gana en un Twitter sobre quién posiciona qué tema en la agenda pública. Estamos legislando sobre el sistema de protección de derechos. Estamos hablando sobre la población en la cual es mano de obra barata y descartable de las redes de narcotráfico. Con lo cual, digo, ese es el debate que tiene que estar a la altura. Llegamos hasta acá porque nos dio la realidad política para esto. Bienvenido sea. Este es un piso y sigamos construyendo sobre este. Pero no pensemos que esta legislatura no tiene nada para decir, porque tenemos mucho para decir, y no pensemos que el Ejecutivo es una imposición. Al contrario, lo podemos estar ayudando y mucho, porque nos pasó en la historia reciente cuando fue gobierno del Frente Progresista. Por todo eso, me parece que es una jornada muy importante. Cuidémonos como legislatura, cuidémonos como actores políticos en un escenario muy convulsionado social y económico de la Argentina, porque lo que va a venir va a ser muy feo, va a ser muy grave y particularmente esta población va a estar muy complicada, con lo cual dar una respuesta de madurez de la política hacia este sector me parece que es una muy buena noticia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.